mañana en Isaías 48. Isaías 48, Dios hace un llamado urgente a recordar las promesas que Él ha hecho. Y en momentos de sufrimiento, generalmente hemos visto al pueblo de Israel pensando en estas cosas y reflexionar. Casi siempre los creyentes somos dados a esto. Cuando nos pasan las cosas, es cuando más reflexionamos del por qué, para qué y cómo Dios está haciendo las cosas en nuestra vida. De hecho, Dios llama a reflexionar al pueblo de Israel sobre el pasado, pero no sobre el pasado de ellos, sino sobre el pasado de Dios en relación a ellos. Qué importante saber y considerar los errores que se cometen. De hecho, hemos estudiado y estamos estudiando en Isaías precisamente esta historia, porque estas historias, como ya hemos dicho, no fueron escritas a nosotros, pero son para nosotros. Y Pablo dice a los romanos y a los corintios que todas las cosas que escribieron en el pasado sirven para ejemplo para nosotros. Es decir, el ejemplo que podemos encontrar aquí es, primero, recordar quién es Dios. Ese es lo primero que necesitamos hacer. Y en todos los pasajes que hemos estudiado hasta el día de hoy, hemos encontrado que Dios es soberano y que todas las cosas están en control de Dios. Hemos encontrado que Dios es todopoderoso y que si es todopoderoso, entonces Él puede hacer lo que Él quiera con cualquier nación, con cualquier circunstancia. Y hemos estudiado también que Dios es un Dios de promesa. Y si Dios ha prometido algo, Él ha de cumplir lo que ha prometido. Y hay tantas cosas también que hemos aprendido, que Dios es misericordioso. Y que a pesar de que mereciéramos la muerte, Dios siempre dispensa gracia y misericordia hacia nosotros. Dios es un Dios de amor. Y precisamente toda esta atmósfera de la cual se mueve es amor de parte de Dios, porque no puede ser otra cosa. Si mereciéramos algo, hermano, nosotros, sería el infierno. Pero el amor de Dios se manifiesta proveyendo el cumplimiento de la promesa por medio de la fe en Cristo Jesús. Eso estudiamos ayer en Gálatas. Y también no olvidar que cuando estudiamos estos pasajes, también Dios es un Dios justo. Y de hecho ha de dar lo que cada quien se merece. Es decir, fíjense que cuando el pueblo de Israel caía en manos de algún gobernante, Dios lo proveía esto para disciplina. Pero cuando los gobernantes eran extremadamente opresores y trataban mal al pueblo de Israel, les daba en la nuca a los gobernantes. Esto fue lo que pasó con Babilonia y es lo que hemos estado estudiando anteriormente. Y ahora en el 48 llama a los israelitas a repasar el pasado y reconocer la fidelidad de Dios y la desobediencia del pueblo. Hermano, siempre hay un momento importante que hay que reconocer realmente, y por eso es que Dios no creo que se haya equivocado. Yo estoy tan 100% seguro que no se equivocó cuando dijo Pablo que debíamos de examinarnos cada uno de nosotros. Y este examinarse es cada momento, pero examinar también las acciones de Dios en el pasado por nosotros. Esto es muy importante, porque en la medida que cada creyente pueda recordar la fidelidad de Dios hacia nosotros y también la desobediencia nuestra hacia Dios, nos vamos a colocar en el lugar adecuado. Y si no, estaremos siempre vagando sobre vereda y no sobre el camino correcto que es Cristo Jesús. Entonces, el pueblo es llamado a evaluar el pasado. Vamos a leer el versículo 1 del 48. Miren lo que dice el versículo 1 del capítulo 48. Oíd esto,
Fíjense que me llama la atención que Isaías siempre llama a poner la atención hacia Dios. Y siempre le dice, escuchen, oigan, vean. Estas son acciones que Dios pide de los verdaderos creyentes, que abran su entendimiento. No solo oír. Yo ahorita estoy oyendo estos ventiladores que están sonando, pero no me beneficia nada si solo lo oigo. Si no, necesito sentir el viento que provee. Entonces, el oír aquí es poner atención a Dios. Y por medio de Isaías, Dios le dice al pueblo a evaluar el pasado. Y miren lo que dice el versículo 1. Oíd esto, casa de Jacob, que os llamáis del nombre de Israel, los que salieron de las aguas de Judá, los que juran en el nombre de Jehová y hacen memoria del Dios de Israel, mas no en verdad ni en justicia. Fíjense que Isaías está diciendo algunas cosas importantes aquí. El pueblo de Judá se sentía confiado, se sentía muy confiado. ¿Saben por qué se sentía confiado? Y esto a veces nos pasa a nosotros también. Y es peligroso. Que 3 cosas le dice Dios por medio de Isaías al pueblo de Israel. Primero, ustedes se llaman del nombre de Israel. Segundo, los que salieron de la fuente de Judá. Tercero, los que juran en el nombre de Jehová. Ahora yo le pregunto, hermano, no es lo mismo decir yo en el nombre de Jehová voy a hacer algo, que decir Jehová hará algo. ¿Verdad que no es lo mismo? Es lo mismo. Israel estaba tan confiado en varias cosas. Fíjense que Judá se sentía confiado primero porque vivía en Jerusalén. Este es un problema serio. Hay mucha gente hoy por hoy, y yo aquí es donde llamo a la sensatez a los creyentes. No quiero decir de que cuando las cosas lícitamente se pueden hacer, se hagan. Pero yo no recomiendo a un creyente que agarre su maleta y se vaya para otro país pensando que la seguridad, que la protección, que los cuidados están en ese país. Muchos, por ejemplo, de nuestros hermanos han inmigrado a Estados Unidos pensando de que ahí está el futuro de ellos. ¿Y saben qué? Muchos fracasan en esto. A mí me pasó. Una vez agarré mis maletas y me fui. Dejé mi trabajo y me fui para Estados Unidos. Dije yo, allá voy a encontrar protección, allá tendré el dinero que necesito, allá tendré todo. Y me pasaron cosas que me hicieron venirme rápido. Yo no sé por qué a veces la gente es tan masoquista. Y yo digo, ¿qué dice? Si aplicamos las verdades bíblicas como creyentes, Santiago y el escritor a los hebreos dice que de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es nuestro, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Hermano, si yo creo en la promesa de Dios, que Él es nuestro ayudador, no voy a huir de las dificultades. Pero tampoco voy a confiar en las cosas, si dejo de confiar en el Señor es un problema. Y Jerusalén o Judá se sentía muy confiado en vivir en Jerusalén. ¿Y saben por qué? Hay una razón importante por qué Israel o Judá estaban muy confiados en vivir en Jerusalén. Y hasta el día de hoy tienen un problema serio los israelitas. ¿Creen ustedes, si a ustedes, hermanos, le dijeran hoy el Espíritu Santo saldrá de tu vida y ya no será más el templo de Dios, ¿cómo sentiría usted?
estaría arruinado, hermano, porque ¿cuál es nuestra seguridad? ¿Cuál es nuestra certeza de salvación? La morada del Espíritu Santo en nosotros. Israel, el día de hoy, no tiene paz precisamente por eso, porque no tiene un lugar donde ir a adorar. ¿A dónde van los israelitas a buscar consuelo y ánimo? A un muro de los lamentos. Y a usted le tocará, hermano, andar no en el deleite. Imagínense el deleite que los creyentes tenemos, el saber que tenemos el Espíritu Santo, la seguridad eterna, la vida eterna asegurada, a pesar de lo que nos pasa. Ahora, el reflejo de eso debería de ser gratitud, alabanza, exaltación al Señor. Pero ¿saben qué? A veces los creyentes somos como los israelitas y por eso necesitamos examinarnos a cada momento. Y Dios llama a Judá aquí. Oye, no estés confiado en ese pueblo, en esa ciudad, en ese templo. De ellos sabían que cualquier cosa que hiciera lo podrían remediar llevando un sacrificio al templo. Ahora, ¿cómo puede remediar las cosas ahora Israel? Solo confiando en Cristo. Solamente, como nosotros. ¿Cuál es el remedio para nosotros para poder tener paz con Dios? Confiar en Cristo. Y por eso la ciudad del templo de Dios dependieron de su herencia. ¿No se fijan ustedes que aún los gálatas, los efesios, los hebreos estaban otra vez confiando en qué? En la ciudad, en el templo, en el sacrificio y en otras cosas, en vez de confiar en Dios. Ven el asunto tan peligroso que es cuando los creyentes confiamos en una atmósfera diferente de la confianza que se debe tener en el Señor. Y por eso Dios les hace un llamado a Israel. Miren cómo les dice al final del versículo 1. Y hacen memoria del Dios de Israel, mas no en verdad ni en justicia. Hermano, cada creyente puede caer en este error también. Cada creyente puede desviarse y no estar en la dirección buscando a Dios en la verdad. Y yo tengo este dicho y lo voy a repetir cuantas veces sea posible. Hermano, necesitamos examinar la justicia de Dios. Necesitamos examinar la fidelidad de Dios para darnos cuenta realmente quiénes somos nosotros. ¿Por qué? Porque los creyentes y el hombre es tendiente a desviarse del enfoque. Y la atmósfera que debe de mover a un creyente es la confianza en el Señor. Esto es lo que le agrada a Dios, no es otra cosa. Y como producto de la confianza en Dios, vendrá entonces los efectos de esa confianza, que son paz, tranquilidad, vendrá el amor genuino reflejado hacia los demás, las bondades de un creyente hacia otro, amabilidad y el fruto del Espíritu sobre todo, cuando aprendemos a depender del Señor. La pregunta sería, ¿por qué como creyente no veo o no se ve en mí un reflejo del verdadero Hijo de Dios? Yo cuando estaba estudiando esto recordaba un ejemplo que el hermano Veda ha puesto acerca de esto y es bien interesante. ¿Han visto ustedes un palo de mango dando guayaba o otra fruta? No. Un palo de mango da mangos. Un palo de coco da coco. Un árbol de guayaba da guayaba, no da otra cosa. Y un hijo de Dios que debe de reflejar. ¿Qué debe de reflejar? El fruto del Espíritu Santo como hijo de Dios. Ahora, ¿cuál es el problema en todo esto entonces? Vean que el asunto es que Dios le dice por medio de Isaías a Israel: oye, ustedes me están buscando no en la verdad. Y si no lo están buscando en la verdad, ¿qué les está diciendo Isaías? Son falsos delante de Dios. Hermanos, ¿podemos hacer cosas falsas delante de Dios? Claro que sí, muchas.
Y aquí es donde hay que tener mucho cuidado, porque los creyentes nos podemos volver falsos adoradores, falsos creyentes, en el sentido de que nuestra integridad ante el Señor no se puede esconder. Podemos esconderla de otro hermano, de otro creyente. Pero hermano, la carnalidad y el fruto del Espíritu se pueden ver. Se observa. Esto no se puede esconder. Entonces Dios le dice, ustedes son falsos. Y miren lo que dice. No en verdad ni en justicia. Hermano, ¿cuál es la justicia que debe reflejar un creyente? ¿Cuál es la justicia que debe reflejar el creyente? La justicia de Dios. ¿Y cuál es la justicia de Dios que refleja un creyente en la vida práctica? Bueno, ayer decía, el hermano B hizo una lista. La justicia de Dios se refleja por medio de andar y caminar diario en fe en Cristo Jesús. ¿Y cómo se va a reflejar? Bueno, va a ser trato correcto. Cuando va a hacer algo inadecuado, el Espíritu Santo le va a encender la luz roja y le va a decir, no lo haga. Y si lo hace, se va a evidenciar que no están dando en la verdad. Y esto es parte de la justicia de Dios. El hermano decía, si es un comerciante, va a dar la pesa exacta y el precio exacto. Esa es parte de la justicia de Dios. Si es un empleado, va a llegar a tiempo y va a salir a tiempo, en la hora adecuada. Y va a dar buen testimonio. Y todas estas cosas. Ahora, ¿cuentan estas cosas, hermano? Claro que sí. Hay una compañera que acaba de llegar, mandada por el departamental de educación. Y la mandaron así a hacer un interinato. Y ella quería, acépteme al CDE. Y le decía yo, ¿y por qué hemos de aceptarla? Porque de allá arriba me manda. Y yo ya más o menos sabía que era creyente. Le digo yo, ¿usted es creyente? Y cuando le dije esto, con vergüenza me dijo, sí. Y no le dije más porque sabía que era lo que yo le estaba diciendo. Un creyente debe de andar metido en estos juegos ilícitos, hermano. No, el creyente debe de esperar la voluntad de Dios y Él le dará el trabajo cuando sea correcto. Hay un hombre que conozco que anduvo dándole por la política buscando trabajo y le estuvo metiendo, buscaba amigos, buscaba cuellitos y nunca se lo dieron. Y aquí oramos por él. Y saben, de repente le dieron el trabajo. ¿Qué es mejor? ¿Recibir del Señor la bendición o recibir de los hombres una de estas cosas? Cuando usted recibe de los hombres esto, tiene que pagarlo caro. Entonces Israel estaba haciendo esto también. Los creyentes, hermanos, a mí me gusta siempre cuando estudiamos la Biblia hacer aplicaciones, porque es importante que aprendamos que no debemos de actuar de esa manera los creyentes y esperar en el Señor y Él dará la respuesta. No en nuestro tiempo. A veces los creyentes nos afanamos. Yo ya quiero que esto se resuelva, yo ya quiero que esto sea posible, y se desespera. Pero el Señor dice, no, espera en mí, confía en mí. Esto es lo que le está diciendo. Y el pueblo de Israel estaba confiando. Miren hacia dónde estaba mirando Israel, hacia el andamiaje humano, en vez de estar mirando al Redentor. ¿Y por qué era tan peligroso para Israel esto? Peligroso porque de hecho habían visto tantas proezas de parte de Dios y bendiciones el pueblo de Israel. Y es más, recuerda que cuando estudiamos el capítulo 8 de Juan, los israelitas de ese tiempo, contemporáneos de Jesús, le dijeron, nosotros nunca hemos sido esclavos. Y 400 años habían estado esclavos y Dios los había sacado, y no creo yo que podamos olvidar. Bueno, de hecho sí, los creyentes hemos dado a olvidar lo que Dios hace en nuestra vida. Hermano, ayer hablaba con unos alumnos
Cuando tenemos un receso siempre se me acercan a hacerme preguntas y créanme que a veces me hallo en un conflicto porque es difícil a veces unas preguntas que hacen los estudiantes. Pero un estudiante me decía, el pueblo de Israel fue tan tonto, así me dijo, que no pudieron recordar lo que Dios había hecho. Y le digo yo, ¿no cree, hermano, que nosotros todavía somos un poquito más que ellos? Porque usted recuerda, hermano, nosotros no hemos visto cómo se abrió el mar, no hemos visto cómo Dios le dio el maná, no hemos visto cómo las serpientes mordieron a los israelitas y los que vieron a esa serpiente que lata no murieron. Este fue un milagro. Todo esto fue un milagro. Son cosas sobrenaturales. No lo hemos visto, pero lo creemos por fe, porque la Biblia lo dice, porque Dios lo ha dicho. Y le digo yo, y no cree, hermano, que los judíos no tenían la Biblia y nosotros tenemos la instrucción, y más aún, sabiendo que no teníamos esperanza, que por el rechazo de los judíos al Mesías hemos recibido la bendición de la promesa hecha a Abraham en el capítulo 2 de Génesis. Y no cree usted, le decía yo, que como creyentes, habiendo sido afectados por el Evangelio, habiendo entendido que ya no hay cargas que seguir para poder salvarse, porque ni la ley, ni las obras, ni los ritos pueden salvar a nadie, sino la fe en Cristo, y sabiendo esto, ser desobediente con el Señor y adorarlo a veces hipócritamente. Y el hermano me decía, perdón, hermano, por lo que le dije. No, hermano, le dije yo, necesitamos aprender a caminar en fe con el Señor. Y hermano, esto es lo que estaba pasando con Israel. Si usted no puede entender, mire lo que dice. Dice el versículo, hacen memoria del Dios de Israel, mas no en verdad ni en justicia. ¿Estaban recordando a Dios estos judíos? Sí, pero no lo recordaban conforme a lo que Dios había hecho. Ahora, profesan pertenecer a la familia de Dios, pero no lo obedecen. ¿Cuántos de nosotros nos gusta decir aquí amén cuando decimos somos hijos de Dios, hermano? Amén. ¿Por qué allá afuera no lo hacemos ver? Porque allá es difícil. El compadre, la comadre, el amigo, el vecino, nuestros familiares no ven esto en nosotros. Y aún más, a veces no nos da vergüenza de esta actitud ante ellos. Y aún más, cuando nos avergüenza, no damos testimonio de esto. ¿Se fijan cómo a veces nosotros también somos aún más responsables de una actitud como esta de los judíos? Que a veces decimos, no, si yo pertenezco a la familia de Dios, soy salvo por gracia, y algunos de atrás dicen, entonces puedo hacer lo que me da la gana. Cuidado, hermano, porque entonces no está adorando al verdadero Dios, o al menos al Dios que yo conozco, al Dios verdadero. Entonces, ellos profesaban pertenecer a la familia de Dios, pero no lo obedecían. Mire el versículo 2. Mire el 2 que dice, porque de la santa ciudad se nombran, y en el Dios de Israel confía. Su nombre es Jehová de los ejércitos. Versículo 3. Lo que pasó, y antes lo dije, y de mi boca salió, lo publiqué, lo hice pronto, y fue realidad. ¿Y de qué está hablando Dios aquí? Está hablando de todo lo que ha hecho con Israel. Y los judíos, dice, porque de la santa ciudad se nombran. Ellos se daban el título. No, si nosotros somos judíos, somos de Jerusalén. Pero esto es fácil. Hermanos, decir que somos hijos de Dios es fácil. Es fácil esto. Lo difícil es que los demás vean esta verdad en nosotros. Reflejar verdaderamente. Yo por eso decía, un árbol de mango va a dar mango. Y recordemos que la ramita solo sostiene el fruto. Y eso somos nosotros. Solo llevamos el fruto.
no lo producimos. ¿Quién lo produce? La savia que transita por ese árbol y llega hasta la ramita y saca la flor, y de la flor nace el fruto. Pero los creyentes somos así también. No hay jactancia en nada de esto, porque nosotros solo somos conductos en las manos del Señor para llevar fruto. Y entonces Israel estaba jactándose. De hecho, hemos estado estudiando Gálatas y ellos decían: no, nosotros somos hijos de Abraham. En Juan capítulo 8, ¿qué decían ellos? No hemos sido esclavos, nosotros dependemos de Abraham. Tú eres un endemoniado, le decían a Jesús. Ahora, no es garantía, hermanos, de estar en una iglesia correcta, con la sana doctrina. No es garantía de que sea verdadero hijo de Dios. Y eso lo hemos apuntado nosotros. Lo hemos dicho porque la Biblia lo dice. Ahora fíjense bien. Ellos estaban demostrando señales de resistencia para escuchar la voz de Dios. Miren el versículo 2 y 3. Dios les recuerda: evalúen el pasado. Evalúenlo. Miren lo que les dice: porque de la santa ciudad se nombra y en el Dios de Israel confía. Su nombre es Jehová de los ejércitos. Lo que pasó, yo ya antes lo dije, y de mi boca salió, lo publiqué, lo hice pronto y fue realidad. ¿De qué está hablando? De la cautividad. De hecho, ¿qué acabamos de ver en el 47? La destrucción de Babilonia y la cautividad de Israel. De aquí viene Israel, y Ciro toma a Babilonia, y Ciro permite por medio de un decreto que Israel regrese a Jerusalén. Pero ellos, ¿en quién estaban confiando? Ellos veían lo que humanamente los hombres hacían. Y Dios usó a un impío para libertar al pueblo de Israel de la esclavitud. Y habían sido esclavos en Babilonia por mucho tiempo. Y ellos podían ver eso. Lo que no podían ver es que Dios estaba tratando con ellos en medio de estas atmósfera. Y Dios les permite que regresen a Jerusalén. ¿Y saben qué? Hay algunos que no regresaron, como nosotros. Hay algunos que no regresamos tampoco. Regresar a Jerusalén para Israel era volver a la comunión con el Señor. Hermano, Dios nos pide que volvamos una y otra vez a la comunión con Él, como creyentes. La pregunta es: ¿lo hacemos? ¿O estamos tratando de vivir una vida, como dice aquí, no en verdad ni en justicia? Los creyentes, pues voy a hablar de algunas cosas prácticas. Los creyentes, por ejemplo, ya no debemos de tener enemigos en la congregación. Ya no deberíamos tener enemigos allá afuera, tampoco. Deberíamos de solventar esta situación. Porque si no, tratamos de engañar a Dios, y a Dios no se le puede engañar, y no tengo integridad para hacerlo. Debo de resolver algunos problemas que tengo, conflictos entre los creyentes, hermanos. Es verdad que no todos caminamos de la misma manera, y esto es verdad, lo vemos en las cartas. Pablo, vean los corintios eran carnales todos eran espirituales. Ajá, y cuando hablamos del capítulo 5 de 1 Corintios, de aquel sinvergüenza que estaba metiendo con la mujer, Pablo les pide que lo disciplinen. ¿Por qué no disciplinó a toda la iglesia? ¿Se fijan? Pero él quería darle un ejemplo porque ellos habían tolerado. Hermanos, tengan cuidado de tolerar las cosas que no son correctas, porque esto lo va a hacer perder a usted la comunión con el Señor. Galardones en el cielo. Va a tener pérdida de la comunión con los otros hermanos. Hermanos, a veces la gente dice: no, si yo con llegar al cielo me conformo. No, hermano, tenga cuidado, porque este mundo para nosotros es plantear tan bonito, ¿verdad? Que no nos queremos ir con el Señor todavía.
¿Verdad que no nos queremos ir? Pero el Señor, déjeme decirle que está pronto para venir. Y querramos o no, nos vamos con el Señor si es verdadero creyente. Quiera o no. Por eso se llama rapto. Porque es llevar a la fuerza, porque nosotros no queremos. Este mundo lo vemos tan bonito y de fijan, el Señor les está diciendo por medio de Isaías, ustedes están confiando. ¿Cuántos de nosotros confiamos en este mundo? Bueno, si se refleja, pues, cuando decimos, hermanos, que el Señor venga pronto, uno, todos dicen amén. Y yo no estoy pidiendo que digan el amén, hermanos, tampoco. Esa es una convicción que usted debe de tener de la venida del Señor. Pero a veces nosotros más confiamos en venidera que mucho mejor. Ven el asunto, qué peligroso es. Y fácilmente podemos ver una línea entre lo que Dios dice y lo que nosotros pensamos. Y es tan estrecha que de repente nos disparamos. No estoy diciendo de que abandonemos las cosas que nos mantienen aquí. No. Estoy diciendo de que nuestra mirada, nuestra perspectiva de la vida espiritual en relación a Dios debe de estar siempre en el Señor. Independientemente de cuál sea la circunstancia que se mueve, yo debo de estar dependiendo del Señor. No perder mi enfoque, porque si no, me voy a desviar como los israelitas. ¿Y sabe qué? Cuando los israelitas se desviaban, ¿qué hacía el Señor? Los castigaba, los disciplinaba. Y muchos, ¿saben qué? En este disciplinar, ¿saben qué pasaba? Muchos morían. Muchos morían. Algunos están enfermos, otros debilitados y otros ya. Hermano, esta es una verdad para nosotros hoy. Entonces hay que tener mucho cuidado. Dios les dice, ustedes están confiando mucho aquí en las cosas. Tengan cuidado, enfóquense en el Señor. Mientras vivan en la tierra, Pablo dice esto. Pablo quería estar en el cielo ya, hermano, cuando estaba vivo. Sí, él deseaba. Pero Pablo dijo algo. Pero mientras estoy aquí, vivo para ti, Señor. Usted está en el trabajo, debe de estarlo haciendo como para el Señor. Usted está en la iglesia sirviendo, debe de hacerlo como para el Señor. Usted está en el bus y tiene oportunidad de hablar del Evangelio, hágalo como para el Señor. ¿Entienden lo que acabo de decir? Entonces, el punto es que los judíos habían profanado el nombre de Jehová. Ellos decían, juramos en el nombre de Dios, es lo que dice el versículo 1. Y en el versículo 2 y 3, Dios les recuerda, evalúen lo que yo he hecho. El sacarlos de la esclavitud es un asunto mío, no les pertenece a ustedes, recuérdenlo. Ahora yo les pregunto, hermano, ¿a quién le pertenece la salvación nuestra? Y entonces, ¿por qué la gente quiere salvarse por sí mismo? La salvación le pertenece a Yahvé y proviene de Yahvé, y por eso envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz por los pecadores, y Él hizo justicia por los pecados en Cristo, imputó la justicia que nosotros merecíamos, se la puso a Cristo, y nuestra deuda ha sido cancelada. Gloria a Dios, hermanos, por eso. Esto debe de animarnos a tener una actitud correcta delante del Señor, con gratitud, porque no merecíamos esto. Debemos de tener una visión diferente y ver las cosas como Dios las ve y no como las vemos nosotros o las ve el mundo. Versículo 4. Miren lo que dice el versículo 4. Han profanado el nombre de Jehová. Y el versículo 4 demuestra señales de resistencia para escuchar la voz de Dios. Miren lo que dice el 4. Por cuanto conozco que eres duro y barra de hierro tu cerviz y tu frente de bronce. Note, hermano, lo que dice Dios a Israel. Demuestra señales de resistencia para escuchar a Dios. ¿Cómo empezó el versículo 1? Oír. Oiga, hermano, cuando usted viene aquí, no me escucha a mí. Vea lo que Dios le está diciendo por medio de la palabra. Escucha al Señor, porque a nosotros, a mí ya me habló cuando estuve estudiando este pasaje. Ya me dijo algunas verdades que tenía que aprender.
Yo no sé a cuántos de ustedes les está diciendo el Señor, pon atención a esto, no te desvíes, no te enfoques en lo que no es correcto. Y el versículo dice, por cuanto conozco que tú eres, ¿cuántos duros habemos aquí, hermano? ¿Cuántos duros? No digo duros para dar, como algunos, porque algunos están enfatizados en el dinero y el dinero. Y yo digo, hermano, la obra es del Señor y Él la sustentará de todas maneras. Pero, ¿cuán duros somos para escuchar al Señor? ¿Cuán duros somos? Yo diría, hermano, con integridad personal, somos muy duros para escuchar al Señor. No queremos. La gente, cuando usted le predica la salvación por gracia, que solo es por fe en Cristo, porque Él pagó el precio por el pecado, la gente dice no. Esa es dureza de corazón. Y cuando la Biblia dice, mujeres, sométanse a su marido, maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Hijos, obedeced a sus padres. Y si nosotros nos llamamos hijos de Dios, ¿a quién debemos de obedecer? A nuestros padres. La pregunta es, hermano, ¿estás siendo duro en la relación con tu padre? ¿Estás actuando de la manera correcta? Yo por eso digo, hermano, a veces lo digo sin ninguna malicia de ofender a nadie, pero tengamos cuidado de venir aquí dándole gracias a Dios y ofendiéndolo. Tengamos cuidado con esto. ¿Saben por qué? Hoy tenemos un recordatorio de la muerte de Cristo y recordar también que Cristo viene muy pronto por la iglesia. Y hay algunos que reniegan de Dios, de recibir este banquete. Y no es porque ellos tengan la sustancia de salvar a alguien, sino porque nos permite tener comunión con el Señor y comunión con los demás hermanos. Y nos permite tener comunión porque es una orden para nosotros hacerlo. Y si no lo haces, ¿qué eres? Un desobediente. ¿Estás honrando a tu padre? Hermano, tengamos cuidado. Yo no quiero infundir miedo a nadie aquí, pero sí necesito decir esto para que no me respeten a mí, sino respeten al Señor. El principio de la sabiduría es el temor al Señor. Alguien que aprende a tener respeto a Dios, créanme que Dios obrará en su vida. Y si no, también tarde o temprano. Y por eso Dios llama al pueblo de Israel a examinarse. Hermano, es tiempo de que examinemos nuestra vida en relación al Señor. El Señor le está diciendo al pueblo, yo te conozco, tú te puedes esconder de cualquiera. Es más, los líderes de esta iglesia no andamos persiguiendo a nadie, no nos interesa si andas mal. Tenemos el refrigerio espiritual cada momento, que la Biblia misma Dios se encargue de decirnos dónde estamos actuando mal. Este es el punto importante. Se predica la sana doctrina aquí, siempre. Hay de ti si no la quieres recibir. La rebeldía no es contra nosotros, es contra el Señor. Entonces, hermano, Dios nos conoce y sabe si somos duros o somos dóciles a Él. Y hay bendición para los que honran a su padre, hermano. Hay mucha bendición. Hay mucha bendición. Y no solo los padres terrenales. De hecho, Dios dio la promesa para los hijos que respetan a sus padres terrenales. Pero quiere los hijos que no respetan ni a sus padres terrenales ni al Padre celestial. Entonces estamos en un serio problema. Entonces el versículo dice, son duros y barra de hierro. Hermano, vaya, agarre una barra de hierro y trate de doblarla, a ver si va a poder. Necesito un instrumento para poderla doblar. Se puede, pero necesita algo. Y Dios les está poniendo esta ilustración. Ustedes son como una barra de hierro. Imagínense ustedes
hermano. Y la barra de hierro, en cierto tiempo, cuando se deja de usar, se corroe. Y cuando un creyente es duro, como esa barra de hierro, también se corroe. Se vuelve duro. No quiere escuchar a Dios. Aunque se acerque un hermano que quiere restaurarlo, va a tomar malas cosas. No quiere ser restaurado. Y se vuelve un amargado. Y quiere infundir esa amargura hacia los demás. El hierro, hermano, puede corromper a otro hierro que está a la par de él también. Claro que sí. Y este era el problema de Israel. El problema es que un grupo se infectó y se fueron infectando todos. Pero siempre en la historia, cuando estudiamos, siempre había un remanente fiel. Hermano, yo espero que esta iglesia sea del remanente fiel en el Señor. Esperaría yo de que nosotros no seamos duros como esta barra de hierro. Y él pone también tu frente de bronce. Viene, hermano, el bronce es otro metal. Y él fíjense que es la cerviz, hermano. Es la parte nosotros le decimos la nuca, la cerviz. Y él no va solo a eso, va también acá. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es lo que Dios está tratando de decir? Olvidaste el pasado y no estás mirando hacia el futuro. ¿Verdad que nosotros no caminamos así? Nosotros caminamos así. Pero nuestro caminar hacia adelante debe de ser hacia las promesas de Dios. Y hacia atrás necesitamos seguir viendo a nuestro Redentor. Israel no estaba viendo la promesa que Dios había hecho. Y si no estaba viendo todo lo que Dios hizo hacia ellos, habían olvidado también que venía el Mesías. Y no fue esto que le pasó a los judíos cuando el Mesías vino. ¿Por qué es que no le recibieron? Porque fueron duros con el Señor. Pero hermano, gloria a Dios porque no lo recibieron. Porque si lo hubieran recibido, nosotros estaríamos perdidos hoy. Gloria a Dios. Pero eso, hermano, gloria a Él, porque estaba dentro de los planes de Dios. En ti serán benditas. En Cristo iban a ser benditas. En Abraham, por medio de la promesa, porque de ahí iba a venir el Redentor. El Redentor vino, los judíos lo rechazaron, y usted y yo, por fe en Él, hemos creído que ha pagado el precio por nuestros pecados, y es suficiente para nuestra salvación. Entonces, no seamos duros, hermanos. Veamos hacia el pasado, la cruz. Es importante recordar la muerte de Cristo, pero necesitamos ver hacia el futuro también. ¿Qué le espera al creyente? Hermano, ¿qué le espera a usted y a mí? Algo mucho mejor. Y por eso es que cuando hablamos de la muerte nosotros, hablamos de circunstancias de la vida, debemos de verla con gozo y paz en el Señor. Algunos por eso no les gusta venir los viernes, porque aquí nos deleitamos en cosas buenas. Hermanos, cada vez que yo vengo un viernes, me voy tan satisfecho en la vida espiritual, porque a pesar de lo que nos pasa y que estamos amolados, que tenemos problemas, tenemos paz con Dios. No tenemos esa carga tan pesada como algunos tienen de estar siguiendo ritos, de estar siguiendo obras, de estar siguiendo la ley para salvarse, sino descansar en la plena certeza de la salvación en Cristo. Por eso, hermano, no seamos duros de servir y tampoco pongamos algo en la frente para no oír al Señor y ver hacia nuestras promesas. Ahora, fíjense, el pueblo es llamado a recordar las obras de Dios, pero veamos entonces versículo 5 en adelante.
El versículo 5 empieza: te lo dije ya hace tiempo. ¿De qué está hablando este te lo dije? Ellos eran esclavos y Dios le había dicho al pueblo de Israel: no serás esclavo siempre. Cuando estudiamos Daniel, vimos que Daniel y en Jeremías, Dios le dijo a Jeremías: estarás cautivo en Babilonia, pero saldrás de ahí por mi mano. Y él ya lo había dicho, él ya lo había anunciado, y por eso hoy se lo recuerda. Te lo dije ya hace tiempo, antes que sucediera te lo advertí, para que no dijera: mi ídolo lo hizo, mis imágenes de escultura y de fundición mandaron estas cosas. Hermano, a veces la insensatez de los hombres causa que le demos la gloria a otros y no a nuestro Redentor. ¿Se fijan ustedes cuál es el propósito de Dios de anunciarle la libertad al pueblo de Israel? Otra vez, que siguieran mirando hacia Yahvé. Y el propósito era para que no dijeran: ah, me lo hizo María, me lo hizo Santa Ana, el milagro, me lo hizo San Pedro, el milagro. Miren qué doctor milagroso, me hizo un milagro el doctor. Algunos, inclusive en el día de hoy, los pentecostales hablan de esto. Hay un culto de una campaña de poder y milagros, y cuando termina, bueno, ahí tienen ustedes, vean a Benny Hinn, a Cash Luna y otros que se adjudican milagros ellos, para que no diga que los ídolos lo hicieron. Dios anuncia, hermano, estas cosas para que nosotros no seamos insensatos y no digamos que lo que nos pasa lo hizo otro y no el Señor. ¿Cuántos de ustedes han sido sanos de alguna enfermedad? Probablemente oró cualquier persona, pero el obrador de ese milagro es nuestro Redentor. Amén, hermanos. ¿Cuántos de nosotros hemos salido de circunstancias y aún Dios nos ha apartado de la muerte? Y Él es el que lo ha hecho. Entonces, nosotros debemos de tener cuidado también con esto. Y por eso Dios les dice: te lo dije ya hace tiempo, yo te lo revelé, ibas a salir de la cautividad, ibas a ser libre, ibas a llegar a Jerusalén, para que no digas que cualquier ídolo te lo hizo. ¿Y sabe por qué? Porque pudieron idolatrar a Ciro, porque él estaba usando a Ciro para sacarlos de la esclavitud. Versículo 6, miren lo que dice: lo oíste, lo sabían, hermanos, los judíos. Sabían. ¿Cuántas cosas hemos oído nosotros aquí acerca de las promesas de Dios? La pregunta es: ¿lo creemos? Hermano, necesitamos creer las promesas de Dios y recordarlas, saberlas y recordarlas y creer en esas promesas. Y dice el versículo 6: lo oíste y lo viste todo. Ahora, ¿cuántos de ustedes han visto las proezas de Dios en su vida? Ven, hermano, yo he sido uno. Pero aquí es donde debemos de ser muy humildes y sensatos en relación al Señor. El Señor dice: ustedes han oído. Y nosotros hemos oído, hermano, la voz de la palabra del Señor diciéndolo: eres salvo por gracia. No necesitas buscar otra manera, otra forma de salvarte, porque ya eres salvo. Ahora, un día, hermano, para nosotros se nos fue dicho que esta salvación es una salvación segura y consumada ya. ¿Cómo lo ve Dios a usted ahora? Salvo, resucitado y glorificado y sentado en Cristo en el cielo.
Y si esa es la posición nuestra, hermanos, ¿por qué es que a veces tambaleamos con las cosas? Y nosotros hemos visto esto con el ojo de la fe en el Señor. Un día se consumará esto. Hermanos, yo, como dice la alabanza, yo solo espero ese día. Y yo esperaría que fuera muy pronto. ¿Saben por qué? Porque nos quitaría de padecer tantas cosas. Pero de hecho el Señor es soberano y Él tiene el control y lo hará a su debido tiempo. Mientras tanto, necesitamos seguir confiando en el Señor y vivir nuestra vida cristiana una vez al día, cada momento, confiando en el Señor en nuestra vida cristiana. Ahora, Él dice, lo oíste y lo viste todo, y no lo anunciaste vos, y no lo anunciaréis vosotros. Aquí hay una responsabilidad. Hermano, usted ha visto la salvación, ha oído el mensaje de la salvación. Es nuestra responsabilidad anunciarlo. Los judíos sabían todas estas cosas, pero no las anunciaron, se las guardaron. No te quedes con este mensaje, hermano. Necesitas predicarlo. Ando en el bus, en tu casa, con tu familia, con los compañeros de trabajo, si te dan un chancecito. Con cualquier persona, un borracho, qué sé yo, con cualquiera. El evangelio es para todos, hermanos, no solo para algunos. Amén. Para todos. Entonces, no debemos de seguir anunciando este mensaje. Pero mira el versículo 6 también dice: ahora pues te he hecho oír cosas nuevas y ocultas que tú no sabías. Yo, hermano, quizás soy más tierno que algunos que están aquí. Pero ¿sabe qué? La Biblia me ha enseñado tantas cosas maravillosas que no sabía y que ahora sustentan mi vida espiritual, porque me dan certeza, me dan ánimo, me dan fuerza para poder seguir en esta vida cristiana. No es fácil, la vida cristiana no es fácil, pero en el poder del Señor, Él tomará las riendas de nuestra vida para que salgamos adelante. Y si es en esta vida, Él está con nosotros siempre. Fíjense cuántas cosas hemos aprendido, salvo por gracia. No le debemos nada al Señor. No hay nada que pagar, porque Cristo ya pagó. Número 2, tienes vida eterna. Eres hijo de Dios. Tienes una morada celestial asegurada. Tendrás un cuerpo glorificado, bendiciones espirituales, galardones en el cielo. Hermano, tenemos tantas cosas de las cuales Dios nos ha dicho. ¿Sabes qué? Puede que este cuerpo fallezca en cualquier momento, pero esto será un abrir y cerrar los ojos en la presencia del Señor. ¿Y quién puede, imagínense, quién puede tener paz si no sabe estas cosas? A Israel Dios le había dicho: tienes una promesa de un Redentor, lo has oído que te voy a sacar de la esclavitud, te mandaré a Jerusalén, volverás a adorar. Pero Israel se volvió duro todavía, tan duro que rechazaron al Redentor. Y tan duro que vemos en la historia, ya van a ver ustedes en los siguientes capítulos, por qué Dios tuvo que mandar al Redentor. Entonces, versículo 7, y voy terminando. Miren lo que dice el 7. Ahora han sido creadas, no en días pasados, ni antes de este día las habías oído, para que no diga: he aquí que yo lo sabía. ¿De dónde proviene la sabiduría, hermano? Del Señor. Y por eso Pablo no se equivocó en el capítulo 2 de Primera de Corintios. Lo vil y lo menospreciado de este mundo salvó Dios para avergonzar. Porque los sabios siempre están diciendo: nosotros hemos hecho esto.
nosotros. Y nosotros debemos decir, nuestro Redentor hizo estas cosas. Esta es la verdad de la cual los israelitas estaban negando la suficiencia de nuestro Redentor. Ahora, versículo 8. Si nunca lo habías oído, ni nunca lo habías conocido, ciertamente no se abrió ante tu oído, porque sabía que siendo desleal habías de desobedecer. Por tanto, te llamé rebelde desde el vientre. ¿Cómo le llama Dios a Israel? ¿Por qué? Porque ellos habían profanado el nombre del Señor. Y cuando Israel se apartaba del Señor, profanaba el nombre del Señor. ¿Por qué? Nosotros nos llamamos hijos de Dios. Somos descendientes de Abraham. Somos de la tribu de Judá. Es como que nosotros dijéramos, somos de la Iglesia Bautista Emaús de Chapeltique. Tenemos la sana doctrina. Y digamos un montón de cosas y deshonramos a Dios allá afuera. ¿Cómo somos entonces nosotros también? Ve el asunto, hermano. A veces por eso yo le decía al hermano ayer, hermano, ¿no cree que tenemos mayor responsabilidad nosotros que los judíos? A nosotros se nos han revelado cosas que a los judíos no les fueron reveladas. Y es más, tenemos la Biblia totalmente completada. Las instrucciones para vivir una vida que sea digna conforme a la voluntad del Señor. Tenemos aquí la instrucción necesaria para poder vivir la vida cristiana. ¿Y saben qué? Esto se resume en Colosenses capítulo 2, versículo 6. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad. Recibimos por fe a Cristo, debemos de andar por fe en Cristo. La vida cristiana no se vive en los esfuerzos humanos, como el pueblo de Israel. Se apartaban del Señor, vivían en sus esfuerzos, eran desviados, y Él les dice, ustedes profanan mi nombre. No es fácil decir soy hijo de Dios. La pregunta es, ¿cómo me identifico como hijo de Dios allá afuera? Este es el punto. No debemos de tener doble moral en la vida espiritual. No debe de existir. Si soy hijo de Dios, debo de comportarme como tal. Y si no lo soy, bueno, necesita a su Redentor. Necesita creer en Cristo como su Salvador. Y si no, está perdido. Va camino al infierno. Por eso Dios le dice a Israel, si nunca lo habías oído y nunca lo habías conocido, ciertamente no se abrió antes tu oído, porque sabía, Él sabía. Y por eso hemos hablado aquí, hermano, Dios sabe la integridad de cada uno de nosotros. Sabía que siendo desleal, había de desobedecer. Y dice el versículo, por tanto, te llamé rebelde desde el vientre. ¿Cuándo es que lo llamó rebelde desde el vientre? Hay una profecía acerca de la rebeldía de Israel, hermano. ¿Hay o no hay? Sí hay. Vaya a Deuteronomio capítulo 9 y con esto voy a terminar. Deuteronomio 9, 24. Deuteronomio 9, 24. Miren lo que dice. Rebeldes habéis sido a Jehová desde el día que yo os conozco. Ahora voy a hacer una pregunta. ¿Desde cuándo conocía Dios a Israel? ¿Desde cuándo conocía el rebelde a Dios a Israel?
Así es, desde la fundación del mundo. Por eso, hermano, no es casualidad que usted hoy esté aquí. Si hoy está aquí, es porque Dios ya lo conocía, que usted iba a ser afectado por el Evangelio, iba a creer en el Señor. Se fija la suficiencia de Dios en todos los tiempos y la capacidad que nos iguala a la nuestra de parte de Dios. Y Dios sabía, cuando nacieron aquellos gemelos, recuerdan que uno venía agarrado del pie del otro. Dios le dijo que este te será siervo del otro y tú serás. No tengo tiempo para explicar esto, pero Dios ha conocido de siempre, desde que lo llamó. Y fíjense que recuerdan cuando José tenía conflicto con los hermanos y Jacob no era tan sensato en esta manera de actuar, que tuvo que Dios actuar en el sentido de llevar a José a Egipto. ¿Para qué? Para preservar al pueblo de Israel. Y fueron rebeldes. Y Dios tuvo que poner circunstancias desde ese tiempo para que ellos fueran entendiendo estas cosas y las conocían. Pero un principio que necesitamos recordar, hermano: Dios nos conoce a cada uno de nosotros. Él sabe cómo somos. Y el principio fundamental es que necesitamos entonces, si estamos desviados del Señor, necesitamos volver al Señor. Y si estamos en el camino correcto, necesitamos seguir en el camino correcto. Por eso, la salvación es por fe, pero la vida práctica también es por fe. ¿Para qué? Para que no haya gloria en nosotros, sino la gloria sea para nuestro Redentor. Amén, hermano. Oremos. Padre, dio su vida para darnos vida, y los buenos siervos van y lo predican. Mientras tanto otros se aprovechan de todo el trabajo que ha costado vidas. Por dinero cantan, brincan, gritan, cuando hacen sus reinos se creen estrellitas. Valen más que nadie los provoque, y que mejor me calle porque me pueden quemar. Se vende el Cristo que da la vida, hacen a un lado la necesidad, se dan entre ellos falsas sonrisas, temen que el otro les vaya a ganar. Se vende el Cristo que da la vida, hacen a un lado la necesidad, se dan entre ellos falsas sonrisas, temen que el otro les vaya a ganar. Dio su vida para darnos vida sin vendernos nada. Gracias, Jesucristo.